La ra 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 la ra ra. La ra 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 la ra 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 la ra. La ra 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 ra. La ra 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 la ra ra. Li ri la ra la ra 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 ra. Zege mai jami sheke. Ze hagadole anua. Aquí comenzando con la continuación de la serie de conociendo los personajes de la Biblia o siguiendo hablando de la reflexión basada en la vida de David. Aquí vamos a estar hablando de cómo nuestro Padre Celestial en la ocasión pasada le ordenó a David varias cosas sobre las cuales vimos cómo lo disciplinó, cómo lo hizo enfrentarse a las consecuencias de sus pecados debido al pecado que había cometido. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de ese cuidado de nuestro Padre Celestial en medio de esas circunstancias, en medio de las circunstancias por las cuales David tuvo que pasar y ser disciplinado. Pero aquí vamos a ver cómo fue fortalecido y cómo nosotros también podemos aprender de estas experiencias en nuestras pruebas y circunstancias por las cuales estemos pasando. Ese comienzo leve de esa canción, que se trata de que cuando va a llegar ese tiempo de quietud, después de las circunstancias difíciles, después de los problemas, después de la tormenta, después del sufrimiento, después del lloro, va a llegar ese tiempo de quietud donde podamos mirar hacia arriba, hacia el cielo, con esa esperanza de que nuestro Padre tiene todo bajo control. Y es parte del proceso de todo ser humano, y David es un ejemplo esencial para poder entender y poder aplicar a nuestra vida en el día de hoy, basado en la experiencia que estemos pasando. Pero esta reflexión se va a estar basando totalmente en 2 de Samuel, capítulo 22, donde se relata cuando el rey David, después de ser no solamente coronado, sino después de haber llegado al punto donde recibió noticias de todas áreas de que sus enemigos ya estaban siendo totalmente subyugados por su reino y aniquilados, y que ya no tenía enemigos directos que amenazaran la vida del rey, David empezó a cantar y exaltar a nuestro Padre Celestial. Y él relató en 2 de Samuel 22, 17 al 20, dice: envió desde lo alto y me sacó, o me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderosos enemigos y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yuhei fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Vamos a tratar esta reflexión. Está basada en 2 de Samuel, capítulo 22, en 4 etapas, de las cuales la primera va a ser la exaltación de reconocimiento, la segunda, relato de lo experimentado, número 3, motivación del Todopoderoso para salvar al rey, y número 4, el resultado de esas experiencias. Empezando con exaltación de reconocimiento, empezamos hablando de 2 de Samuel 22, 2, donde se habla, donde es que el rey empieza su relato diciendo: dijo, oh Yuhei, mi peña, mi fortaleza y mi libertador, oh Elohim, la roca en quien me refugio, mi escudo, mi potente defensor, mi baluarte, mi refugio, mi salvador, tú que me salvas de la violencia. Aquí el rey David usa mucho esa palabra mi fortaleza, mi peña, mi libertador, mi refugio, mi baluarte, mi salvador. Un reconocimiento de exaltación, de saber y entender que no fue ni su ejército militar, ni sus estrategias,
ni la fuerza humana que pudo haber visto el enemigo en contra de ellos, sino que fue la fortaleza del Todopoderoso quien lo hizo llegar hasta ahí. Que fue el Todopoderoso quien lo libró en todas las veces que fue librado. Que fue ese Elohim, esa roca en la cual él se refugió, y por eso fue que no fue encontrado por Saúl ni por ninguno de sus enemigos. Que fue ese escudo y ese potente defensor que lo libró y lo ayudó a resistir los ataques, no solamente militares, sino también espirituales y dentro de su vida personal. Que fue también ese quien los salvó de toda la violencia en la cual David se tuvo que enfrentar. Y esto motivó al rey a entender que en cada una de su vida, de sus acciones, de su vida personal, tiene que tener bien presente todas estas cosas. Que si tuviera la oportunidad él de poner medallas y de poner reconocimientos a alguien, hubiese dejado todas esas medallas, hubiese dejado todos esos reconocimientos y se los hubiese puesto en los pies del Todopoderoso y hubiese dicho: todo esto pertenece a ti, porque sin ti nada hubiese podido lograr. Algo para que nosotros reflexionemos y entendamos y miremos y digamos: ¿por qué no imitar a este rey que mira todo lo que pasó, mira todo lo que vivió? Aún las personas lo tenían a él como el mejor guerrero de sus tiempos, de su generación y tal vez de todos los tiempos que habían experimentado hasta ese día. Y sin embargo este rey reconoce y entiende a viva voz que toda la exaltación y el reconocimiento y todo lo que él había logrado lo había sido gracias al Elohim de Israel. Todo esto debe traernos a nosotros alegría y exaltitud para que cuando nosotros nos levantemos, nos acostemos en medio de las circunstancias, de los logros que tengamos, de las circunstancias que estemos pasando, podamos decir: no, toda la exaltación y el reconocimiento es al Creador de los cielos y la tierra, al Elohim de Israel y Elohim de todo el mundo, por medio de su Hijo, nuestro Salvador, el Mesías. Aquí vamos a estar hablando también de lo experimentado, eso que experimentó el rey David. El rey David experimentó desde que estuvo detrás de las ovejas de sus padres, de cómo enfrentar y defenderlos a cada uno de esas ovejas, de los depredadores, hasta el llamado de Samuel, como Samuel lo llama, como lo unge para que sea el próximo rey de Israel, cuando él ni tan siquiera tenía la edad para entrar al ejército militar. Cómo experimentó de momento el cambiar su estatus de ser un cuidador de ovejas a ser uno de los principales personajes en la vida del rey de Israel y empezar a tocar para el rey. Cómo de momento experimenta la oportunidad que se le da para vencer al adversario mayor que tenía Israel en esa época. Luego experimenta cómo el corazón de todo un pueblo se inclina hacia él, pero también experimenta lo amargo, experimenta cómo el mismo rey de Israel atenta contra su vida. Experimenta cómo tiene aún la vida de ese rey de Israel y la presión de todos sus amigos y personas para que le quite la vida al rey, y cómo él puede entender esa revelación de que al ungido del Eterno, solamente el Eterno es el que lo puede quitar. Cómo experimenta a un pueblo completo que estaba en contra de que él reinara, por serle leal a algunos al rey Saúl, y luego lo reciben y hacen un pacto con él de que él reine, y que reconocen que ese reinado viene por medio de la voluntad del Todopoderoso, y que en esa ocasión no fueron ellos quienes lo escogieron, sino fue el mismo Elohim de Israel. Experimenta también lo que es la elocuencia o la altivez que le puede estar subiendo a un rey cuando ya está en el reinado.
las consecuencias de haberse dejado llevar por la altivez de la corona que tenía puesta y cae en un error donde hasta el día de hoy humanamente mancha el historial del rey. Es cuando cae y se lleva a la esposa de uno de sus generales a la cama. Pero ve también cómo ese que lo puso como rey lo amonesta, lo disciplina, que fue lo que estuvimos viendo en la reflexión pasada. Vemos cómo lo cuida, vemos cómo lo lleva, vemos cómo en medio de todo ese proceso y que no le he tocado hasta en esta reflexión que lo voy a estar tocando, cómo en medio de todo eso él puede tener revelaciones y experiencias donde se le revela la venida del verdadero rey y del verdadero Mesías de Israel, Yeshua. Y vemos cómo él todo eso lo relata en los Salmos. Aquí estábamos hablando de 2 de Samuel 22, pero si nosotros vamos al Salmo 18, vamos a leer lo mismo. Todas estas cosas, si nosotros lo analizamos, no tal vez al mismo nivel, pero nosotros si miramos hacia atrás también vamos a ver cosas que vamos a pensar y vamos a analizar y vamos a decir, Padre, de verdad que si miro para atrás todo este tiempo que he estado caminando, he tenido altas, he tenido bajas, pero ahí ha estado tu cuidado, ahí ha estado tu favor, ahí ha estado tu protección, ahí ha estado tu disciplina, ahí ha estado tu amor. Y eso es motivación para yo exaltarte, para yo alabarte, para yo decir todo esto que yo he experimentado. Realmente me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a madurar y me ha ayudado a ser quien soy hoy. Y David fue el rey que fue por todo lo que experimentó. Lo ayudó a poder enfrentar y combatir todas las cosas, pero sobre todo poner enfrente a quien él tenía que poner, a quien sin él no había logrado nada, que es el Todopoderoso. Y la motivación del Todopoderoso para salvar al rey fue una sola. Y está relatada en 2 de Samuel 22:20, y que dice, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esto es bien extraordinario y bien interesante en nuestra vida, cuando nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo hay circunstancias donde ya nosotros estábamos casi por rendirnos, que ya no teníamos fuerza, y vimos de momento cómo las cosas cambian y nuestro Padre nos da de una manera simbólica esa victoria o nos saca del problema, o nos libra de la enfermedad, o nos libra de un accidente, o nos libra de problemas en el trabajo, o cómo se acercó a nuestras vidas y nos trajo con cuerda de amor y nos llevó al arrepentimiento, y hoy en día estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. La motivación es una sola y fue la misma por la cual salvó a David, y fue porque se agradó de nosotros, por su gracia, por su misericordia. No fue por nosotros, no fue por nuestros méritos, no fue por nada de lo que nosotros podamos pensar que Él vio en nosotros. Esto no se trata de nosotros, se trata de que Él le plació. Como dice en las cartas de Pablo, dice que esto no es del que quiere ni el que corre, sino del que Él tiene misericordia. En Tito capítulo 3, verso 4, dice de la siguiente manera, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Yuhai Wahei, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la generación y de la renovación del Espíritu de santidad, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Y esto para que declararnos justos por su favor, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es bien importante y bien interesante que lo tengamos siempre presente en nuestra mente, porque cuando olvidamos esto, empezamos a menospreciar a nuestro prójimo. Cuando olvidamos esto, empezamos a ver que somos una raza superior a los demás. Cuando olvidamos esto, empezamos a pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, y que aquel que no siga esta verdad que nosotros tenemos está destinado al fracaso, a la perdición. Y no nos damos cuenta
de, de que nosotros estamos donde estamos porque Él se agradó de nosotros, por su misericordia, y que no hace excepción de personas. Y que así como un día nosotros estábamos, como dice aquí en Tito capítulo 3, que estábamos perdidos, que estábamos en codicia, que estábamos odiándonos unos a los otros, que estábamos nosotros igual de desobedientes que todos los demás. Asimismo también nuestro Padre puede mirar a ese desobediente, a ese incrédulo, como nosotros lo podemos calificar, y agradarse de Él también, y salvarlo, restaurarlo y ponerlo aún en más estima delante de Él que nosotros mismos. En una ocasión el Mesías dijo algo bien interesante por medio de una parábola en frente a aquellos fariseos que se estaban justificando a sí mismos. Y dijo que el fariseo decía: Padre, te damos gracias y te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo te honro con mis ofrendas, te honro con mis ayunos, te honro con mi vida. Y que solamente el publicano no se atrevía ni mirar hacia el cielo, solamente se daba golpes en el pecho y decía: Padre, ten piedad de mí que soy un pecador. Y dice que uno salió justificado mucho más primero que el otro. No nos olvidemos que si estamos donde estamos, si sabemos lo que sabemos, si entendemos lo que entendemos, si hemos llegado donde hemos llegado, así como el rey entendió todo eso y lo explicó claro, ¿y quién de nosotros puede compararse y decir cómo yo puedo compararme con esa relación que tuvo el rey David con el Todopoderoso, que aún se le reveló el Mesías antes de que viniera, que lo llevó hasta la cima, donde todas las naciones lo veían a él como el rey grande de todos los tiempos? ¿Cómo yo puedo decir que ahora yo soy más grande que mi hermano, que yo soy más grande que el prójimo, que yo soy el más santo y el más purificado de todo porque yo soy el más que sé de Torah o que sé de Mesías? Nosotros estamos aquí como para hacer luz en medio de las tinieblas y para, como cuerpo del Mesías, sanarnos como pueblo, levantar al que está caído y no pisotearlo. Y esto nos da una enseñanza extraordinaria. No somos quienes para decir el destino de otros. Sí, tenemos que hablar claramente lo que al Eterno le agrada y lo que no le agrada. Pero el destino y el final de cada persona, solamente el Todopoderoso lo sabe. Y nuestro clamor, así como en Tito capítulo 3 dice que el Eterno quiere que nosotros clamemos por todos los hombres. Porque ese es el deseo de nuestro Padre, que todos los hombres sean salvos. Nosotros no podemos obligar a las personas a que crean en el Mesías Yeshua, pero tampoco podemos negarle la oportunidad. Todo esto motivó al rey David a cantar, a componer salmos, así como dice en esta foto: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Yuhewahé, y cantaré a tu nombre. Esa motivación de ver a nuestra familia y confesarle lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, lo que quiere hacer con toda la humanidad, de cantarle, de exaltar su nombre en toda área. Y David tuvo una experiencia única de que se les revelara el Mesías. Y eso está relatado en varios de los salmos, y voy a tocar por lo menos 2 o 3 para culminar esta reflexión. El Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Yuhewahé con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enojen y perezcan en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, o bienaventurados los que en Él ponen su confianza. El Salmo 22:1 dice: Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Elí, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yuhewahé, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Salmo 110:1 dice Elohai a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Elohai extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Elohai ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Adón está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Bien interesante porque todo esto revela que el Mesías venía y revela cómo el mismo Padre le da esa autoridad al Mesías para ser sacerdote según el orden de Melquisedec para toda la eternidad. Y esto lo hemos relatado en las cartas de lo que nosotros llamamos Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Porque Elohim misericordioso es Yuhewahé. Esperé yo a Yuhewahé, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Eso fue lo que David hizo y no fue avergonzado. Eso es lo que yo trato de hacer todos los días de mi vida con la confianza y con la emuná, con la fe y la certeza de que no seré avergonzado. Eso es lo que yo transmito a las personas y lo que estoy tratando de transmitir por medio de esta reflexión, para que tú pongas tu confianza en el Todopoderoso y yo te aseguro de que no vas a ser defraudado. Nosotros hemos visto el cumplimiento de esa revelación que se le dio a David del Mesías. El mismo Mesías dijo, ¿de quién es el hijo del Mesías? Y ellos le dijeron de David. Y él dijo, si fuera hijo de David, ¿por qué David dice, inspirado por el Ruach, por el Espíritu? Dijo Elohai a mi Adón, siéntate a tu diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si es el hijo, ¿cómo es que él le llama a Adón? Una revelación interesante que hasta el día de hoy muchos no han querido entender. Y nosotros por su misericordia y por su gracia la hemos entendido, no para ser mejores que los demás, sino para hacer luz a los demás. Que la paz de nuestro Salvador sea con cada uno de ustedes y que miremos siempre la vida de cada uno de estos siervos del Todopoderoso que reflejan un carácter del Mesías como una enseñanza para nuestras vidas hoy presentes y que nos afirmemos y nos estimulemos en la fe, porque aún en medio de los problemas y de las circunstancias que podamos estar pasando, que tal vez si las comparamos con lo que pasó David, que tuvo que perder mucho tiempo de sus familiares, perdió hijos, tuvo una hija que se la violaron, sus hijos se rebelaron en contra de él, generales estaban buscando cómo darle golpes de estado, perdió a sus mejores amigos, tuvo que estar como un vagabundo, hacerse como loco, tuvo que estar en tierra de sus enemigos, con un ojo abierto y un ojo cerrado de que en cualquier momento lo podían asesinar. Tuvo que estar sin comer días, escondiéndose en cuevas. Y con todo y eso esperó en el Eterno y el Eterno lo ayudó. Y nosotros a veces si nos comparamos con él decimos lo mío no es nada entonces comparado con lo de David. O sea, si el Todopoderoso lo hizo con el rey David, ¿qué más puede hacer con nosotros? Como la revelación dice que si con el Mesías nos ha perdonado, también juntamente con él nos ha dado todas las cosas. Que la paz de nuestro Salvador sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Shalom.